Buenos días, profesora Carol. Le voy a explicar el ejercicio que yo realicé. Encontramos acá el código del empleado, encontramos el número del documento, nombre y apellido, cargo vendedor, fecha de ingreso el 1 de junio del 2018, fecha de inicio del periodo a liquidar 1 de mayo del 2020, fecha de corte a liquidar 30 de mayo del 2020 y fecha de retiro 8 de mayo del 2019. Encontramos el salario básico mensual de 6 millones de pesos. Encontramos días trabajados, pues como no tiene novedad de ingreso, pues se calculan los 30 días. Pero como tiene una actividad de 3 días, entonces lo que yo hice fue los 30 días trabajados, ¿sí? Le resté la inactividad. Entonces acá el sueldo que nos da, entonces lo que yo realicé fue lo siguiente. Yo cogí el salario básico mensual menos, como en este caso el empleado tiene una compensación flexible incluida en el sueldo de 500.000 pesos. Lo que hice fue, entonces, cogí el salario básico mensual, le resté la compensación flexible, lo dividí en los 30 días del mes y lo multipliqué por los días trabajados. Esto fue el total del sueldo. Entonces le explico el ejercicio. Encontramos que este empleado tiene unas comisiones de 3.500.000 pesos. Entonces, ¿cómo liquidé las comisiones? Básicamente, pues, tomé el valor y lo multipliqué por el porcentaje que acá me aparece en la tabla. Entonces, los 3 millones de pesos, ¿sí? Cogí los 3.500.000 y los multipliqué por el porcentaje que está en la tabla. Entonces voy a verificar la tabla. Entonces acá dice que en el rango de los 3.500.000 encontramos que toca multiplicarlo por el 1,7%. Al multiplicarlo por el 1,7% me da un valor de 59.500 de comisión. Luego encontramos unas bonificaciones habituales, en la cual pues tomé los días trabajados, lo dividí por los 30 días del mes y lo multipliqué por perdón, profe. La bonificación, entonces tomé el valor de la bonificación porque pues este empleado tiene una bonificación habitual de 300.000 pesos. Entonces tomé el valor, lo dividí por 30 días del mes y lo multipliqué por los días trabajados. Eso me da un total de 270.000 pesos. El empleado también tiene unos viáticos habituales de 100.000 pesos. ¿Sí? Encontramos también que el empleado tiene una actividad de 3 días por enfermedad común. Entonces, ¿cómo calculé la inactividad? Entonces, tomé el sueldo, lo dividí en 30, lo multipliqué por los días trabajados y como es una actividad de enfermedad común, la EPS lo paga al 67,67% y lo multipliqué por ese porcentaje. Eso me da un valor de 2.970.149. Luego vamos a mirar qué más tiene el empleado. El empleado tiene unos recargos nocturnos, unos recargos nocturnos. Dice que tiene 4, entonces vamos a liquidar los recargos. ¿Cómo liquido los recargos? Entonces lo primero que hay que hacer para liquidar los recargos es sacar el valor de la hora ordinaria, ¿sí?
Entonces acá pues saqué el valor de la hora ordinaria. ¿Cómo lo realicé? Entonces básicamente tomé los días trabajados y lo dividí en 240. Eso me da el valor de la hora ordinaria. ¿Sí? Luego, ¿cómo calculé los recargos? Pues básicamente los recargos los liquidé. Entonces, tomé entonces el valor de la hora ordinaria, ¿sí? Lo multipliqué por los 3 días de inactividad y luego lo multipliqué por los días trabajados. Entonces, eso me da un total de 28.875 pesos. Luego, al empleado también tiene unas horas extras. El empleado tiene unas horas extras. Tiene 3 horas extras. Ay, qué pena, profe, se me pasó. Acá en los recargos nocturnos, lo que hice fue multiplicarlo por el 35%, que es lo que equivale a un recargo nocturno. Y ya ahí sí pasé pues a multiplicarlo por los días trabajados. Y por el valor de la hora ordinaria. Entonces en las horas extras igualmente hice el mismo procedimiento, tomé el valor de la hora ordinaria, lo multipliqué por los días de inactividad y lo multipliqué por los días trabajados. Eso me da un valor de 1.083 pesos. El auxilio de transporte para este empleado no aplica. ¿Por qué? Porque el salario, el auxilio de transporte no puede superar más de 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, pues acá como el empleado tiene un salario básico mensual de 6 millones de pesos, pues no aplica. Al igual la suma de las comisiones, bonificaciones, pues da un valor mayor. Entonces, obviamente, el auxilio de transporte en este caso de este empleado no aplica. Encontramos una bonificación por venta. ¿Cómo lo manejamos la bonificación por venta? ¿Cómo lo saqué? Pues tomando el ejemplo anterior que usted nos había pues explicado. Entonces yo tomé un total de ventas del valor del mes de 2 empleados por 15 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿cómo saqué el bono a distribuir para los empleados, para los 2 vendedores? Básicamente tomé el valor total de las ventas y lo multipliqué por el 0,4% y lo dividí en los 2 trabajadores. Eso nos da un bono de 30.000 pesos por los 2 empleados, por cada empleado. Así fue que saqué pues el valor de la bonificación por venta. Luego nos dice que el empleado tiene un bono de alimentación por 4.000 pesos diarios, ¿sí? ¿Cómo calculé el bono de alimentación? Pues básicamente tomé el bono de alimentación, profe, lo tomé, cogí días trabajados y lo multipliqué por el valor del bono de alimentación. Entonces eso me da un total de 108.000 pesos. Ya inicialmente había explicado que tenía una compensación flexible de 500.000 pesos. Entonces ya procedo acá pues a sacar el total de vengado. El total de vengado es la suma de todos los valores de pagos que constituyen y que no constituyen salario. Luego saqué el IBC. El IBC básicamente pues es el total de vengado menos lo que no constituye salario, que en este caso lo que resté fue el bono por venta, el bono alimentación y la compensación flexible que no constituye salario. Luego le saqué los aportes a seguridad social, donde tomé el IBC, lo multipliqué por el 4% para sacar la EPS
Igualmente para el fondo de pensiones tomé el IBC, lo multipliqué por el 4% y al fondo de solidario pensión, como supera los 3 millones, bueno, supera los 3 millones, en este momento me acuerdo el valor, profe, aplica para fondo solidario de pensión, lo multipliqué por el 1%, o sea, tomé el IBC y lo multipliqué por el 1%. Luego saqué la retención en la fuente. ¿Por qué saqué la retención en la fuente? Porque ese valor del total de vengado supera los 3.382.665, ¿sí? Que es el valor de los 95 VTs. ¿Cómo se sabe? ¿Uno cómo puede saber cuando aplica retención en la fuente? Que debe ser mayor a 95 VTs, ¿sí? Y debe superar el valor de los 3.382.665, como lo había dicho inicialmente. ¿Cómo saqué la retención en la fuente, profe? Pues básicamente entonces tomé acá el ingreso laboral bruto, que es el mismo total de vengado, profe, que está acá, que son los 9.017.606. Luego, profe, qué pena. Antes de todo, el empleado tenía un certificado por medicina prepagada por un valor de 450.000 pesos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí voy a sacar la retención en la fuente, profe. Entonces, la retención en la fuente, básicamente la saqué de esta forma. Tomé el total de vengado, luego, espérame, un segundo. Tomé el total de vengado, ¿sí? Luego resté acá lo que no constituye renta, que ¿qué es? La resta de EPS, fondo de pensión, fondo de pensiones y fondo de solidaridad pensional, ¿sí? Ese es el ingreso que no constituye renta. De ahí saqué el ingreso laboral neto. ¿Cómo se saca el ingreso laboral neto? Es la resta entre el total de vengado y lo que no constituye renta. Acá había dicho anteriormente que el empleado tenía una certificación por medicina prepagada de 450.000 pesos, entonces acá lo incluí. No tenía ninguna rentas exentas el empleado, entonces procedí a sacar el subtotal. Entonces el subtotal lo saqué, profe, del ingreso laboral neto menos los ingresos que no constituyen renta. Ese es el valor